Entonces empezó Salomón a buscar el sentido de la vida aquí debajo de esta tierra. Y lo que él descubre es algo que plasma en este libro que se llama Eclesiastés, y por eso titulé a esta serie Buscando el sentido y el propósito de la vida. Creo que todos los seres humanos están en esa búsqueda de llegar a descubrir para qué estamos aquí, de qué se trata realmente la vida. ¿Sale? Entonces es un tema muy, muy actual. Este libro de Eclesiastés, es un libro que entra en la categoría de sabiduría, así se conoce, ¿verdad? Entra en este esquema, no es una carta, no es un salmo. El libro de Eclesiastés es un libro que entra en este formato de buscar el propósito de la vida. Hay varios escritos en el Antiguo Testamento que entran en este mismo esquema. Dice que trata de investigar la importancia de la existencia de la vida. Ya muchos hombres han hablado de esto, ¿verdad? El humanismo, el existencialismo y otras corrientes filosóficas, pues han intentado dar una respuesta a por qué el hombre está aquí en este mundo, ¿no? Y cuál es el propósito que cumple. Y bueno, posiblemente Salomón escribió este libro, se le atribuye a Salomón, porque se cree que Salomón escribió Cantares en su juventud. Es un libro que habla del amor, del romanticismo, de dos jóvenes que están enamorados y que están en esta etapa de cortejo y que pronto están soñando con unir sus vidas. Si hubiera sido un hebreo en aquel tiempo, no hubieras podido leer Cantares antes de la mayoría de edad, ¿no? Porque según era como un libro erótico, un libro que pues tenía que ver con esta parte de la vida sexual. Lo escribe en su juventud, Proverbios en su madurez, es decir, el libro de Proverbios es cuando Salomón ha alcanzado la madurez en su vida y puede disertar sobre las mejores decisiones que debemos tomar. Y Eclesiastés es un libro que ya está ahora sí que en la plenitud de la vida. Él cuando ya ha vivido muchas cosas, cuando ha caminado por varios caminos, imagínense la agenda de un rey, ¿no? ¿Qué cosas no habrá él experimentado? Él escribe este libro lleno de sabiduría, lleno de conocimientos que él ha obtenido a lo largo de su caminar. Se describe a sí mismo como un predicador. Si tú abres tu Biblia en Eclesiastés capítulo 1, vas a leer esto. Estas son las palabras del maestro o del predicador. Esta es una versión moderna, pero en la Reina Valera 60 dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Ajá, así que el título que él asume en la escritura de este libro no lo hace como rey, bueno, que dice que ha sido rey en Jerusalén, pero se define más como un predicador, como un maestro, como alguien que da la palabra y que enseña a una comunidad. Entonces vamos a ver un poquito esta parte antes de entrar al tema. ¿Quién es un predicador? Pues bueno, es el que expone ante una congregación, es aquel que trae un tema de parte de Dios y que va a dar un tema, ¿no? Es un tema distinto a los diferentes temas que ustedes reciben allá en la universidad o los que están estudiando una maestría. Pues hay materias que a lo mejor no nos agradan mucho y nos ponemos a dormir, ¿no? Ahí están los memes que cuando se está dando el tema de metodología de la investigación, pues todos los universitarios se ponen a dormir, ¿no? Porque a lo mejor no es algo que te llama la atención, es algo que a lo mejor lo haces obligado. Hay clases que entras, a lo mejor dices, bueno, pues, o medio obligadón, pues entro a esta materia, ¿no? Pero cuando un predicador se para de enfrente de una congregación, expone, ¿verdad?, su mensaje de parte de Dios y lo va a hacer con la autoridad de Dios. Quizá pues ya era, como dijimos, era muy experimentado, expone lo que ha aprendido en el camino de la vida con el propósito que otros no caigan en las mismas trampas. Este es lo maravilloso de este libro, ¿no? Que es un hombre que ya probó de todo, porque ahorita vamos a ver todos los caminos que él buscó para encontrar la plenitud de su vida. Y al final, ya frustrado, dice, miren jóvenes, por aquí no caminen, o sea, no anden por estos caminos porque aparentemente van a encontrar el sentido de la vida, aparentemente van a encontrar el propósito por el cual ustedes están aquí, pero sin embargo hay muchas trampas, es como un campo minado, ¿no? Que al final de cuenta te va a terminar pasando factura, así como este predicador que ha ya pues militado por la vida, ¿no?
y esto nos lleva a cuál es la meta de los predicadores. No es hacer la vida de cuadritos a las personas, ¿verdad? Ni darles un montón de cosas que no tienen que hacer. No hagas esto, no hagas aquello, no mires aquí, no mires allá, sino que es mostrarles que todo lo que la persona está predicando es algo real, o sea, es algo que se ha vivido, es algo, ¿cómo les puedo explicar? Es algo que se ha investigado y que se ha llegado a la conclusión que es algo real. O el predicador pues va a mostrar sus ejemplos de vida, ¿no? Normalmente estamos comparando lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, tal vez los errores que hemos cometido, pero siempre a la luz de la palabra del Señor. Esa es siempre la meta de los predicadores, no es otro objetivo, ¿verdad? No es darte un sermón, un discurso. De hecho, la palabra sermón tiene esa connotación, ¿verdad? De así como que pues ya me va a sermonear, ya me va a sermonear mi papá, ya me va a sermonear mi mamá. Y bueno, llego a la iglesia y me va a terminar de sermonear el pastor, ¿no? Como que le damos una connotación negativa. No sé qué despierta en ti cuando se para un predicador al frente de la iglesia, pero puede evocar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí este predicador nos está diciendo que la meta principal es mostrarles que lo que se está predicando es algo real, que a lo mejor nosotros ya lo vivimos, ¿no? Ya lo pasamos y ahora les estamos explicando a ustedes cómo deben de vivir, ¿no? Por ejemplo, pues yo les llevo ya algunos años a ustedes y pues yo les podría hablar de muchos temas, ¿no? Del noviazgo, de las finanzas, de cosas que yo he vivido, que experimenté cuando tenía la edad que tienen ustedes, ¿no? Entonces, si ustedes se acercan un día y me dicen, pastor, quiero un consejo en esta área, por supuesto que les vamos a dar. No nos paramos al frente de la iglesia para inventar un tema o para solamente llenar esa parte del culto, ¿no? Sino que aunque sea algo sencillo, creo que Dios usa al predicador más encumbrado, más preparado y al predicador más sencillo, siempre también debemos escucharle con atención porque está predicando la palabra de Dios. Entonces así comienza este libro. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Así comienza este libro. Y bueno, también parte de dar toda esta serie es para que ustedes se involucren en la lectura y les entre el sabor por querer disfrutar de primera mano este texto, ¿sale? Bueno, si es un predicador, entonces él dijo, "Bueno, voy a escoger un tema. Sí, voy a escoger una tesis. Todos los que ustedes ya hicieron su tesis o su monografía, pues primero tuvieron que pensar en un tema, ¿no? Y ya después de que tenían el tema, ¿qué seguía? ¿Alguien se acuerda después del tema qué seguía? Los que hicieron tesis, nadie hizo tesis, La ¿no? hipótesis. Ajá, sí, primero es el tema general, luego tienes que delimitar el tema, ¿sale? Tienes que delimitar el tema. Después, obviamente, vendría tu hipótesis, ¿no? Vamos a suponer que esta es la tesis este es como el tema principal por el cual va a escribir todo el libro. Él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el versículo 2 tienes ahí tu Biblia, ábrela y vas a ver que así dice, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, eso fue su tema con el que él arrancó. Y todo el libro entonces, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, él va a explicar esta definición que él le da a la existencia del ser humano. Y bueno, en otras versiones, para que le entendamos más, dice, todo es vana ilusión. Y luego vuelve a decir, vana ilusión, vana ilusión. Eso sería una repetición en nuestro idioma. Cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, es un superlativo. Lo que está haciendo es como exagerar una idea para que nosotros entendamos que realmente a la conclusión que él llega es que la vida no solo es una ilusión, sino que es vana ilusión. Y lo vuelve a recalcar, es una vana ilusión. Así como en el desierto han visto que las personas, o saben que las personas que están en el desierto, que están muriendo, en algún momento dice que llegan a ver visiones, ¿no? Si han sabido de eso, que a lo mejor se imaginan, están ya tan mal, que a lo mejor se imaginan una piscina, ¿no? Y se ponen a nadar, o se imaginan un refri lleno de cocas. Pero eso es una ilusión, van corriendo y llegan y pues ya no está la coca ahí, ¿no? Ya se encontraron un montículo de tierra o algo así. Entonces, pareciera ser que la vida es una ilusión. Vas corriendo tras de cosas que al final de cuentas te prometían la felicidad y cuando llegas y lo abrazas y dices, ahora sí, tengo la felicidad, te das cuenta que es una ilusión. Interesante, ¿no? Interesante esta tesis que él dice. Otra versión, que es la palabra de Dios para todos, dice, nada,
en absoluto tiene sentido. A la conclusión que llegó este hombre es que parece ser que nada de lo que hacemos aquí en esta tierra, pero nada, llega a, a darnos plenitud así en todo el sentido de la palabra. Nada en absoluto, no es, nada es absoluto, nada te da felicidad absoluta. Sí, a lo mejor tú podrías decir, no, el día que me case y que tenga mi coche, mi propia casa y tenga mi doctorado, me case con un doctor, no sé, ya voy a ser feliz y lo descubres y te das cuenta que eso no te daba la felicidad, que siempre necesitaste más. ¿Sí? Otro deseo a lo mejor es tener un hijo, ¿no? Que es algo que todos en algún momento anhelamos. Y más adelante el predicador va a decir, ni aunque engendre 100 hijos, ¿no? O sea, vas a tener un hijo y realmente te va a dar estatus. Hay un libro de un hermano que se llama Ted Tripp y él dice que hay mucha gente que quiere ser, que quiere tener hijos, pero no quiere ser padre, ¿no? Porque si le da cierto estatus, decir, ay, qué padre tu hijo, ¿no? Y lo presentas al mundo, pero no, de ahí de que hay que cuidarlo, hay que educarlo, pues esa parte yo no quiero, ¿no? Nomás quiero el estatus que me da el niño, ¿no? Entonces, ni un hijo te va a hacer pleno, ni un esposo te va a hacer pleno, ni una esposa te va a hacer pleno. Yo tengo muchos sobrinos y uno de ellos es pastor y el otro día le aconsejaba a una sobrina, le decía, mira, el día que te cases, no pienses que tu esposo te va a dar plenitud. Y lamentablemente, oh sorpresa, despiertas abres tus ojos después de la luna de miel y pues todo sigue siendo igual, ¿no? Obviamente te da cierta realización, te da cierta satisfacción el tener una pareja, porque fuimos diseñados para ello, pero a la conclusión que llega Eclesiastés y que llega el predicador es que nada en absoluto tiene sentido. Y dice, podríamos decir entonces, en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión, ¿sale? Sí te dan cierto placer las cosas, sí, pero son efímeras, son pasajeras. El disfrute de la vida y el placer no es un fin en sí mismo. Al final de cuentas, nada va a producir ese placer eterno, ¿verdad? Ese placer que tú digas, ahora sí es algo que pues ya me hizo pleno, ¿no? El disfrute de la vida y el placer, dijo el predicador en su tesis, no es un fin en sí mismo y absolutamente nada va a llenarte al 100%. Ahora, es aquí algo bien interesante en lo siguiente. Dice, la palabra para vanidad en hebreo se lee Ebel, que es la misma palabra para el nombre Abel, si se acuerdan de Abel. Esto quiere decir que ni aún la religiosidad y la piedad, al final de cuentas, dan plenitud. Mastiquen esto, ¿eh? Mastiquen, les voy a explicar cómo funciona eso. Sale, ¿se acuerdan quién fue Caín y Abel? Sí, Sí, fueron ¿verdad? hermanos. Eran dos Sí, 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 hermanos. los dos Exactamente, hermanos, claro. exactamente. Caín era el mal portado y Caín era el bien portadito, ¿no? Religioso, piadoso, que llevaba sus ofrendas. Un día va delante de Dios y va a orar y el Señor le bendice con bendición y su ofrenda se llena del fuego de Dios y es consumido, ¿no? Y entonces él va, un día sale y su hermano le dice, mira, vamos a caminar y cuando están allá, agarra un leño y lo golpea y entonces muere, ¿no? Y lo que te están dando a entender en el hebreo sería, bueno, ¿de qué te sirve al final de cuentas que tú tuviste una vida piadosa, recta, moral y al final de cuentas terminas de esta manera trágica? ¿Sí? ¿Qué te está diciendo Eclesiastés? Hasta aún la religiosidad y la piedad no te van a dar plenitud. Sí, no estoy diciendo que no busquemos ese estilo de vida, porque vamos a ver más adelante este, la propuesta del mismo escritor para encontrar la plenitud aquí en esta vida. ¿Sí? Entonces, ni siquiera el hecho de decir, ay, pues pues soy muy cristiano, tengo una Biblia, eso no te va a dar plenitud. Eso es parte de lo que tú debes hacer para glorificar a Dios, pero no lo hagas como para ver si tú encuentras la felicidad en ese mismo acto de ser una persona religiosa. ¿Sale? De ahí la palabra Abel o Ebel, ¿no? Que significa vanidad. Vanidad. Imagínate la vida de Abel, bien portado, un hombre muy bueno, pero pues una tragedia, ¿no? Su vida fue una vanidad, en un sentido, viéndolo desde esta perspectiva humana, ¿no? Ahora, él es un hombre sincero, este predicador es un hombre sincero que ha dado su vida entera para poder encontrar la plenitud de la vida. Buscó en la sabiduría, lo vamos a ver, la búsqueda de la sabiduría, intentó ser sabio, intentó aprender hebreo, griego, tener títulos,
en todos los placeres y en todas las cosas materiales, en Eclesiastés 2:1 al 3. Tuvo poder, fue rey en Israel, pero en esa frenética búsqueda se topó con pared. Descubrió que eso daba placer momentáneo, pero que después de un tiempo no era más que vanidad. ¿Qué les parece? Está interesante este libro, ¿no? Entonces él lo que va a hacer en el libro es mostrarte esos rincones, te va a llevar por esas avenidas y te dice, miren, esto es lo que yo busqué y no encontré la plenitud que yo estaba buscando. ¿Sale? Ahora, dice John Piper, dice que el hombre vive dando la espalda a Dios. Y entonces Dios, que es un ser resplandeciente, pues con su luz, así como ven mi sombra, pues proyecta hacia adelante la sombra de un ser humano. Entonces el hombre se enamora de su sombra. Sí, se enamora de su propia sombra y vive para esa sombra, ¿no? Pero porque le ha dado la espalda a Dios. O sea, la meta es que nosotros nos volteemos y que descubramos, ahora sí, el rostro de Dios, el ser de Dios, pero sin embargo, esta cultura narcisista está enamorada de sí misma, ¿verdad? Está buscando este placer, este, esta propuesta del mundo, ¿verdad? De poder llegar a tener esta vida eterna, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿por qué una visión tan derrotista del mundo, ¿no? O sea, ¿quiere Eclesiastés que ya no vivas, que ya no tengas sueños cuál es la visión de él? Ahora, miren lo que hizo, dice que él, en el versículo 3, no sé si alguien tenga su Biblia, abierta en Eclesiastés 1:3 y le pueda dar lectura para que veamos por qué él está argumentando esto, porque parece que lo está viendo deprimente, ¿no? Yo lo tengo. Adelante, Lo tengo, pero es la NTV. adelante, adelante. Dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Ah, Ajá. Nicole, tienes, mm, gracias, Dais. Nicole, creo que la creo tenías en la 60. Sí, A ver, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? gracias. Ok. Lo que hizo este hombre es que empezó a ver la vida debajo del sol, es decir, del sol hacia abajo. Es una visión del mundo sin Dios. Chequen. Quiere decir una visión de las cosas materiales y transitorias. Esta frase debajo del sol aparece más de 25 veces en el libro. El predicador quiere que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios, es decir, más arriba del sol, porque en este mundo nada produce plenitud. Es decir, del sol hacia abajo, lamentablemente, el mundo pues sigue viviendo las cosas desde abajo, ¿no? ¿Sí les queda claro entonces el tema del predicador? ¿Sí les queda claro por qué está describiendo este mundo tan carente, tanta vana ilusión? Porque es una visión, él se puso a observar cómo piensa la gente sin Dios. Ahora, para concluir este primer sermón, dice, ¿cuál será la aplicación? Será de utilidad para tener una perspectiva correcta de las cosas materiales y temporales y de reconocer que solo en Dios hay verdadera plenitud de vida. En Efesios 4:17 al 19 nos aconseja a no andar en la vanidad. Ahora sí ya lo relacionan con Eclesiastés, ¿no? De nuestra mente, debido a que esto produce una vida alejada de Dios y al final de cuenta, endurecimiento de corazón. Vitia, ¿puedes leer los versículos que están ahí en la pantalla? El 17. Sí, 17 hasta el 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gracias. Increíble. ¿Cómo empezó todo? Cuando la gente empieza a andar en la vanidad de su mente. Después los llevó a una vida enajenada, alejada de Dios, a la ignorancia, su corazón se endurece, llega un momento en que pierden toda sensibilidad,
donde pierden la moralidad, el sentido de lo que es bueno, de lo que es puro, lo que es hermoso, y terminan alejados de Dios, viviendo del sol hacia abajo. ¿Sale? La experiencia del escritor en Eclesiastés fue que en nada de este mundo, en nada de este mundo da la plenitud. Esta idea se encuentra apoyada o se encuentra sustentada en Romanos 8:20, que dice de la siguiente manera: porque la creación entera fue sujetada ¿a qué? A vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso al mundo en cuarentena, ¿sale? Y todo el mundo entero está gobernada, por así decirlo, bajo este principio de la vanidad, lo que Eclesiastés vio. Y ya ven cómo sí se relaciona lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Lo que están ustedes lo que están a punto de ver a continuación en este libro es la visión de un mundo caído, de un mundo que no te va a dar la plenitud. Y hay de aquellos que intentan pensar que de este mundo va a venir su esperanza y su plenitud. Por último, dice, la vida cambia cuando levantamos nuestra mirada más allá del sol, más allá del techo, y ponemos nuestra mirada en Cristo. Dice la Biblia en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia, para que tengan una clase de vida por arriba del sol, es decir, desde el sol para arriba, desde entender los principios eternos y sabios de Dios. Dice, solamente en Cristo la vanidad de vanidades se convierte en plenitud de plenitudes, todo es plenitud. Sin Cristo sería vanidad de vanidades, todo es vanidad. En Cristo, plenitud de plenitudes, todo es plenitud. Wow, me encanta esta frase.